Hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental y con muchas ramificaciones. ¿Cuánta gente vive en cada hogar de China? Y para eso vamos a ir a un nuevo parque temático que han abierto cerca del pueblo de Lele. No sé si pega mucho con el tema, pero es que había pronóstico de lluvias y no sabíamos a dónde ir. Esta localidad se llama Yidu, tiene menos gente, pero la economía es mejor que mi pueblo. Vale, pues ya estamos en el parque, tiene pinta de ser de los grandotes. Lo abrieron hace pocos días y dicen que no les va mal. Unas 15.000 personas al día están teniendo. Al ser un país tan poblado, puede haber quienes piensen que aquí siempre se ha vivido de forma un tanto apretujada, pero las cosas nunca son tan simples como parecen. En el pasado, por ejemplo, en los tiempos en los que está ambientada esta parte del parque, sí que era muy normal que familias a veces muy numerosas compartiesen viviendas tirando a pequeñas, pero es algo que se debía sobre todo al nivel de desarrollo económico. Solo la gente con dinero disfrutaba de las viviendas que vemos aquí. Cuando hicimos el viaje por el noroeste ya vimos que buena parte de la población construía excavando bajo tierra, porque los materiales para hacer una casa en la superficie eran muy caros y además eran tiempos revueltos de invasiones, guerras, en fin, un lío. Esta parte representa al Wuhan de comienzos del siglo XX, pero en aquellos tiempos todavía había mucha gente en el campo que vivía como en la etapa anterior. Una vez más, en las ciudades los ricos se podían permitir el lujo de viviendas espaciosas, pero para los pobres la realidad era muy distinta. Sabemos que hubo hacinamiento y eso aumentaba el riesgo para la transmisión de enfermedades, pero ese problema no era exclusivo de China ni mucho menos. Esta parte está ambientada en la invasión japonesa, madre mía, da miedo. Menos mal que no nos ha tocado vivir nada de eso. La generación de nuestros padres nació en tiempos de relativa paz. Las diferencias culturales eran muy grandes en algunos aspectos, pero las condiciones materiales no tanto. Tanto la familia de Lele como la mía son de origen rural. Mis padres me contaron muchas veces que de pequeños solían tener que compartir habitación entre varios hermanos y a veces incluso cama. Mi madre tenía 7 hermanos, mi padre 4, pero aunque sufrió condiciones más duras, mi suegra solo tenía 2 hermanos. Y cuando era pequeña sí que tuvo que compartir espacios, pero al pasar a la adolescencia no. O sea, siguió siendo una casa de adobe muy humilde hasta el nuevo siglo, pero les tocaban más metros cuadrados por persona. Entonces no estaba en vigor la política del hijo único, pero cuando nació Lele sí. Y ella desde muy pequeña pudo disfrutar de su propia habitación, mientras que yo tenía que compartirla con mi hermano, pero en camas separadas. Nosotros teníamos más juguetes que ella y creo que disfrutamos de un nivel de vida algo más alto, aunque tener un espacio para ti mismo desde tan pequeño tiene que molar. Sí, amigos, la ambientación ha dado un giro inesperado y ahora parece que estamos en Oriente Medio. Yo creo que mi generación no estábamos mal en ese aspecto. Yo solo probé a compartir habitación un mes en la secundaria. No me gustó nada y me fui a casa de un tío. Pero a casa de un tío que ya no vivía allí, todo el apartamento para ella. Entonces solo tenía 16 años. Y no era una situación tan rara, pero no nos vamos a engañar, que no sea raro no significa que sea lo más habitual. Una aldea de hobbits, esto ya se nos está yendo de las manos. Incluso hoy en día, un buen porcentaje de los estudiantes de secundaria duermen en los dormitorios de los centros educativos, compartiendo habitación con 3, 5 o hasta 7 personas de la misma edad y sexo. Los universitarios también están muy acostumbrados a compartir habitación con varios compañeros. Sería interesante estudiar cómo es esa transición para los adolescentes chinos, porque pasar de tener tu propia habitación a convivir de esa manera no tiene que ser fácil, aunque es posible que ayude la promesa de convertirse en propietarios de vivienda relativamente pronto. Los que nos seguís desde hace un tiempo ya sabéis que aquí es muy habitual que los padres te ayuden en ese objetivo, y la edad media a la que se suele comprar un apartamento es menor que en España. Ojo, después de graduarse también pueden caer unos años compartiendo piso con los colegas del trabajo, pero en cuanto tienes los ahorros necesarios, a comprar casa y a casarse. E igual que en nuestro caso, al tener hijos es posible que uno de los suegros venga a echar una mano. Para la mentalidad tradicional de China, tener hijos y casarse es algo prácticamente sagrado, pero quizás tampoco son los mejores tiempos para esa forma de entender el mundo. Al mismo tiempo hay cada vez más gente atrasando la edad de casarse o permaneciendo soltera. Todo esto unido a la relativa disponibilidad
necesidad de vivienda ha hecho que en China surja un fenómeno ya conocido en unos cuantos países ricos y no tan ricos, los hogares unipersonales. Sí, amigos, estamos en otro parque y es el día siguiente. No se os pasa una, no hay manera de engañaros ni con la magia de la edición. Nos encontramos en un parque acuático que acaban de abrir a 20 minutos del pueblo de Lele. Puede parecer una tontería, pero ya veréis cómo esto también tiene que ver con lo que estamos comentando. Ya en 2019, 1 de cada 5 hogares en China era unipersonal, pero esos son 10 o hasta 20 puntos por debajo de unos cuantos países desarrollados. Ahora bien, este fenómeno se está abriendo camino con fuerza en China y se espera que en unos 5 años ese tipo de hogares constituyan el 30%, con lo cual ya nos acercaríamos a 1 de cada 3. Nosotros no nos tenemos que ir muy lejos para conocer un hogar de ese tipo, porque la casa de la madre de Lele entra dentro de esa categoría. Pero es una tendencia protagonizada por no pocos jóvenes. Y no sé lo que ocurrirá en otros países, pero en China parece que va acompañada de ciertas dosis de soledad. Bueno, soledad o por lo menos no demasiada interacción. Hay foros centrados en esa experiencia con miles de miembros y ya se ha hecho más de un estudio sobre ellos. De acuerdo con un estudio del Baker Research Institute ligado a una famosa inmobiliaria china, los hogares unipersonales están habitados principalmente por personas solteras, divorciadas o viudas. Muchas de esas personas eran jóvenes que antes vivían en el campo o en localidades pequeñas y se han mudado a otras más grandes. Es decir, es algo que se nota sobre todo en las urbes. Ya en 2010 el 30% de la población que vivía sola se concentraba en las 20 ciudades más grandes. Suponemos que cuando se actualicen los datos con la información del último censo de 2020, el porcentaje aumentará considerablemente. La proporción de mayores que viven solos se está reduciendo frente a la de los jóvenes, o bueno, los que tienen entre 20 y 40 años, que ya suponen el 30%. Esto es importante porque marca un cambio en el éxodo rural. Antes muchos de los que se mudaban del campo a las ciudades lo hacían en familia o solos, pero compartiendo vivienda con otros trabajadores. El primo de Lele, sin ir más lejos, vivió así durante años. Ahora cada vez más gente se puede permitir dar el salto a una vivienda para ellos solos. Y según un estudio realizado en uno de los foros antes mencionados, más de la mitad son propietarios. Como imaginaréis, esto también está afectando a la manera en la que se construye vivienda. En China, los apartamentos levantados en las últimas décadas tienden a ser grandes, están pensados para que las familias vivan a sus anchas, aunque también hay quienes los dividen en habitaciones o mini viviendas alquiladas a varias personas. Una cosa no quita la otra, es que ya sabéis, a veces nos gusta ir de un extremo al otro. Si cada vez más gente vive sola, quizás no tiene sentido construir tantos apartamentos de 80 o 100 metros cuadrados, y por eso en los últimos años hemos visto proliferar los proyectos de viviendas de entre 30 y 50 metros, aunque en algunas ciudades, como en Changsha, donde vivimos, parece que se han pasado con la oferta. Al mismo tiempo, si en cada bloque vive la mitad o menos gente que antes, también hay un impacto en la cantidad y variedad de servicios ofrecidos en el barrio. Por ejemplo, algo muy comentado es que en algunos restaurantes solo dan menús o raciones para mínimo 2 personas, que sí que hay muchos otros en los que te van a atender si vas solo, pero ya no hay tantas opciones. O sea, algo aparentemente tan simple puede transformar de manera muy visible las viviendas y las propias ciudades. Que sí, que esto también pasa en muchas otras partes del mundo, pero aquí hay un detalle importante. Como muchos se han mudado del campo a la ciudad y son hijos únicos, quizás hay un mayor temor a la soledad. Un tema recurrente en los foros sobre este estilo de vida es qué hacer si sufro un accidente o me tienen que operar. Son situaciones en las que nos solemos imaginar arropados por familiares y amigos, pero ahora mismo en China para algunos puede ser complicado. Si Lele estuviese viviendo sola en Changsha, que está a unas 5 horas de aquí, y sufriese una emergencia, podría pasar un tiempo hasta que llegase su madre. Tampoco hace falta imaginar nada. Hace algo más de un año su tío estaba trabajando solo a unos 1000 kilómetros, llegó la ola de COVID, no andaba bien de salud y falleció antes de que se acercasen sus familiares. Por eso no es de extrañar que en algunas ciudades hayan empezado a ofrecer servicios para acompañar a pacientes de este tipo. Es como un asistente, a veces con formación en el área de los cuidados, al que se paga por horas. ¿Esto significa que la vida en China se está volviendo una distopía? Pues no tiene por qué. Lo que acabamos de comentar son en gran parte efectos no deseados del desarrollo económico con características locales. Y el problema de tener que darte prisa a la hora de hacer amigos o de contratar a alguien también va acompañado de comodidades antes inimaginables.
veces. En el peor de los casos, es raro que no tengas la opción de volver al pueblo con los tuyos, donde sí te vas a sentir muy arropado, pero no nos vamos a engañar, antes de que llegase el desarrollo rural, aquí la vida tenía muchas carencias, y si sufrías un accidente o una enfermedad grave, el problema no era estar solo, sino algo bastante peor. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!